Y yo quiero hablarle en esta tarde del don supremo. Así que déjenme enseñarles cuál es el don supremo para poder saber cómo fluir en él. Así que si quiere poner un tema, sé que estamos en una serie que se ha estado alargando, gracias a Dios, del que quiere caminar contigo. Así que podríamos tal vez a final de mes y una serie para enfatizar, pero todos los días en una iglesia tiene que hablarse del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El último versículo de las epístolas, de las 13 epístolas, Pablo muchas veces siempre decía: recuerden el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión con el Espíritu Santo. Entonces yo creo que esa es la trilogía, la Trinidad que tenemos que hablar siempre. Pero Dios nos da sabores y creo que eso sería un libro y cada domingo un capítulo del que quiere caminar contigo. Así que hoy, independientemente de la serie, puedes entender que Dios en su multiforme de la gracia nos quiere enseñar algo que está en la Biblia, que yo le puse el don supremo porque es un don diferente. De hecho, cuando lees los dones del Espíritu Santo, tienes que entender que hay una lista que hay que empezar a estudiar, pero que hay un don que se ve en el libro de Romanos. Así que yo quisiera que tenga el libro de Romanos cerca y vaya conmigo a Romanos 5, 12 hasta el 15. Dice así, Romanos dice: por tanto, que este fue el balazo con el que terminamos la semana pasada, ¿se acuerdan? ¿Qué versículo? ¿Qué versículo, Dios mío? Como el pecado entró por el mundo, por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Realmente ese capítulo usted puede rayar ahí, porque ando hoy como con unción de maestro, así que voy a soltar y soltar y soltar, porque me quise preparar todavía mejor para este tema, porque cuando hay algo nuevo que Dios le enseña, se tiene que dedicarle más tiempo. Cuando yo pasé de manejar automático a marchas, primero me aseguré que con el carro que aprendiera fuera mío, porque le tuve que cambiar el clutch. Porque cuando usted pasa de una cosa a otra, sabía manejar, pero no marchas. Imagínese usted cómo quedó ese pobre carro. Pero muy bien, ya aprendí, espero. Y dice, y aquí he querido profundizar, así que voy como maestro. Realmente raya ahí, no es Romanos 5:12, realmente es Génesis capítulo 2. Pablo está haciendo en un versículo una anunciación de una tesina sobre Génesis. Porque noten que la Biblia enseña que desde Adán a Moisés no había ley, por lo cuanto había pecado, pero no conciencia de pecado. Eso a usted le tiene que quedar muy claro, porque como cristianos tenemos que entender de qué nos salvó Dios y de qué nos redimió y en dónde viene el don supremo que ahorita vamos a leer. Pero recuerde esto, por favor: de Adán a Abraham, de Adán a Moisés, la gente pecaba, pero no era consciente, porque la ley la que pone sentencia. Versículo 13 dice, bueno, y también el énfasis, versículo 12, el énfasis de que tú eres ese hombre que puede cambiar tu destino. Tu familia es Dios, pero para que entiendan, por un hombre también entró algo malo, pero yo vivo en Cristo, y el que está en Cristo, Cristo vive en él, así que yo puedo cambiar algo, yo puedo ser el que transforma. Entonces dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces antes de la ley, esas miles y cientos de miles de personas que nacieron de Adán y Eva hasta Moisés, pues, no tenían culpa. Pero eso es pecado, pero no tenían culpa. ¿Qué puso la culpa en nuestras mentes a nivel global? Conciencia. Spurgeon, gran avivador y maestro, hizo un estudio sobre Génesis 2 para explicar aquello del árbol de la vida y de la muerte, ¿verdad? Porque en Génesis 1 y 2 vas a ver la crónica del árbol que pone en el huerto y de estos dos, de la vida y de la ciencia, el bien y el mal. Pero más adelantito dice de cuál no hay que comer, y solo dice, siendo un poquito ético, solo dice de el bien y el mal. Y ellos comen. Todo el mundo se sabe eso. Y cuando nosotros leemos versiones de la Biblia, tal vez interpretamos un poquito más allá, que esa desnudez es solamente la desnudez de la ropa, que ellos se ponen ropa. O tal vez interpretamos como que abrieron eso de abrir los ojos, es como empezar a ver cosas que eran buenas y ahora son malas. No tiene mucha relación. Así que a través de algunos pasajes vamos a través de conceptualizar y ver cómo ese hecho nos lleva al
don supremo. Pero vamos muy bien, vamos aquí. Versículos 14 y 15 dice así: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Entonces, eso es otra cosa. Hubo un reinado satánico y diabólico solo en ese periodo. Pastor, pero el diablo tiene siglos. Hizo una guerra el siglo pasado. Bueno, hizo dos. Bueno, lo que está diciendo es que a nivel jurídico espiritual, él era el rey desde el día que hizo a jaque mate a Adán y Eva. Él tomó. Tal vez tú y yo no lo vemos. No somos expertos. Hoy no estamos hablando de demoniología, o no estamos hablando de potestades, pero en el ambiente espiritual al cual usted y yo tenemos que entender que es más real que este, al cual vamos a vivir no 80 ni 100 años, sino toda la vida eterna, va a ser real y vas a entender cosas como estas. Desde que vino la ley, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Diga conmigo, reinó Satanás. Claro, porque le quitó la autoridad. Como Cristo era el que lo iba a aboler y lo iba a crucificar, Dios no podía esperar a la cruz. Así que Dios, el Espíritu Santo, mueve a Moisés y dice: aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ya me devuelvo, pero versículo 15 dice: pero el don no fue con la transgresión. Voy a hacer una pausa ahí. Entonces, diga conmigo: reino de Adán a Moisés. La ley fue el recurso para decir, para que ya no empiece a reinar más. Pero eso no quiere decir que Satanás se fue o perdió poder, pero se convirtió en príncipe. Cayó a un nivel. Por eso la Biblia dice que quién es el príncipe de este mundo. Pero antes de Moisés era el rey. Le quitó el trono a Dios. Pero llega el Señor y a través de la ley empieza una lucha espiritual. Obviamente Colosenses no es el tema de hoy, pero nos lo anuncia. Ya por fin podemos decir: tenemos rey de reyes, Señor de señores, porque en la cruz despojó los principados y potestades, porque ya el reino de las tinieblas había sido abolido por la ley. Pero Satanás fue rey en la tierra. Es que no entendemos que cuando le damos a Satanás lo que es de Dios, se vuelve el rey de nuestra vida. Por eso siempre tenemos que ocupar un regalo, un charisma, don en español, regalo, charisma, gracia, un don. Pero el don no fue como la transgresión, porque si no, por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces, ¿el don supremo es la gracia? No. De hecho, voy a sustentar esto más teológicamente otro día. Pero puede haber algo que no sea persona, pero que tenga vida. Los ríos son algo y se mueven, pero no tienen vida, no son una persona. La planta tiene vida, pero no es una persona. La gracia no es una persona como usted y yo, pero no es una simple cosa. La gracia es un espectro de Dios. Es algo, pero de eso hablamos luego, porque no me quiero pasar de tema y el tiempo hoy va a correr. Así que brinque conmigo al versículo 17 y luego el 21. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la 1, 2, 3 y el don de la otra vez y el don de la ¿cuál es el don supremo? Que ahorita le voy a explicar por qué le puse supremo. ¿Por qué la justicia? ¿Qué quiere? Muerte, caída, despojo. Y la ley y el orden es para producir ¿qué? Dios tenía un plan con la ley, pero era para este tiempo, no para aquel tiempo. Y lo vamos a empezar a descubrir. Que no puede haber justicia sin el poder jurídico. La ley. Pero hemos interpretado mal la ley. Hay un resumen de la ley
y hay decretos de la ley, pero la gente cree que la ley de Moisés es la ley de la Biblia. La ley de Moisés se divide en 10, pero la ley de la Biblia tiene más cosas. Porque dice la ley de Moisés, los 10 mandamientos. Cuando habla de la ley de Dios, es la que convierte el alma. Y dice Proverbios, la ley del Señor, que dice, convierte el alma. Los 10 mandamientos no convierten el alma. No codiciarás a la mujer de tu propio. ¿Cómo hace usted eso? Eso era para que la gente entendiera. Y me explico, para que no quede tan liberal el asunto. Que a usted le viene un mal pensamiento y usted lo reprende y no lo escojo, pero usted no puede detener que venga, puede detener que se reproduzca. A veces nos soñamos tonteras y dices, ay Señor, si le cuento esto a Susan Mecha. Y fue involuntario. ¿Cómo hace usted para decidir qué sueña y qué no sueña? Cuando es de Dios, gloria a Dios. Pastor, pero me los manda el diablo. No, te los está permitiendo Dios para que sepas cómo pelear contra el diablo. O ves el vaso medio vacío o ves el vaso medio lleno. Pero tenemos que entender que hay cosas que tal vez inmediatas no podemos controlar. Pero el punto es este. Dice que hay un don supremo. Quiero que lea el versículo 21 conmigo. Bueno, para que así como el pecado reinó. Ok, ya lo leímos. Ok, no lo leímos. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine. Pero quiero que lea esto, por favor, donde nos llevó el don de la justicia. La pregunta es, ¿por qué la justicia o por qué es justo que esto pase? Para que así como el pecado reinó para muerte, es decir, yo quiero que usted entienda algo. De Adán a Moisés, Satanás se paseaba por este mundo diciendo, ¿no entendés que los tengo en la mano? Entonces, él mismo por un tiempo dejó que reinara. Pero ahora sí, conceptualicemos. Para que así como el pecado reinó para muerte, ya eso queda claro. Así también, diga conmigo, así como el diablo me robó, así Dios me va a devolver. Pero bueno, así como el diablo mandó enfermedad, bueno, Dios me va a dar a mí salud en cualquier área. Así como el pecado reinó, así también. Y el diablo es una persona espiritual, es un espíritu. Así la gracia va a reinar. Ahí todo cambia, mi perspectiva. ¿Qué pasa cuando la gracia reina? ¿Qué pasa cuando la gracia está en el trono? ¿Qué pasa cuando la gracia está en una iglesia? ¿Qué pasa cuando la gracia está en un puesto de autoridad político, de alcalde, de diputado? ¿Qué pasa cuando la gracia es la que domina una iglesia? Una alta gracia, sí, por si acaso. Alguien de alta gracia aquí. ¿Qué pasa cuando la gracia entra a tu trabajo? ¿Qué pasa cuando la gracia usted la desata en su vida? En el rango de autoridad es justo que fluya la gracia, pero ocupas el don supremo. Llegar ahí. Déjeme resumir esto en estos 10 minutos en 4 cositas. La primera, el don supremo, la justicia, tiene que fluir con la fe. Número 1, el don supremo y la fe. Así también la gracia reine, porque es justo que eso es lo que reine en tu vida. Entonces, la gracia, muchos la tienen solo para levantarse cuando pecan, cuando la gracia es un código legal para poder avanzar, crecer, superarse, tomar, pelear, moverse en la unción de un Dios todopoderoso. Que reine la justicia me permite a mí que cuando yo llegue a la vida eterna por medio de Jesús, yo pueda llegar al cielo diciendo, ¡ay, en mi descanso! ¿Y cómo vivió en la tierra? Muchos cristianos vivimos, me voy a meter en la ecuación porque no quiero ofenderte. Voy a decir esta frase y voy a decir algo entre paréntesis. Y va a ser fea la frase, pero por favor entiéndame. Muchos cristianos sobreviven por misericordia, mas la gracia quiere que reine para que tú vivas por gracia. Es una gran diferencia. Sobreviviste mes.
¿Y qué dicen? Por la pura misericordia. Sobreviví a matrimonio este mes por pura misericordia. Sobreviví a la quincena, sobreviví a las notas, sobreviví. Y Dios dice: yo no dije que yo vengo a darles para que sobrevivan, yo vengo a darles vida y vida en abundancia. Porque con la gracia se vive, con la misericordia se sobrevive. ¿Quiere ver la misericordia? No les tomes en cuenta sus pecados, Señor. En la cruz les estaba salvando la tanda, porque Jesús sabía que cuando Dios está viendo lo que le están haciendo al Hijo, les apeló a la misericordia, porque el mundo estaba mal, lo estaba crucificando. Pero cuando habla de cosas en un estado diferente, por gracia sois salvos. ¿Ve el contexto? Quiero decirles algo, he estado un poco reflexivo. Está un poco filosófico, espiritual. Y quisiera trasladarle este sentir a usted para ir aterrizando. Porque es que como uno predica, y cuando le toque predicar a ustedes me van a entender, he estado pensando en algunas cositas, y no con esto que quiero exteriorizar, quiero que usted piense que estoy criticando, porque ¿quién soy yo para criticar? Y yo les he dicho al Señor: Señor, primero dame la gracia, la empatía, la sabiduría, para que cuando venga algo que es tuyo, que nos puede incomodar, y con esto no estoy patrocinando la iglesia Light, estoy diciendo que dame la gracia para que la gente entienda tu corazón. Porque he estado pensando en que, yo no sé a usted si le estorba, pero hay ciertas cosas en las redes donde están diciendo cosas poderosas, pero golpean, hermano. Casi que uno le dice al predicador: ¿por qué me habla así? Si me lo explica yo entiendo. Póngale un poquito de amor a esta vara, porque siento como que me está dando. Así que le voy a decir algo con espero que con la unción correcta. Pero vea, Cinia, la vara está así. Y está bien. En la iglesia la gente entiende el servicio. Diga conmigo: eso es bueno. Servir. ¿Cuántos nacen aquí para servir? Franco, levante la mano. Diga: mi amor, yo soy un bajista tremendo. Amén. Por la fe. Él ni entiende, pero yo solo profetizo. Y un día usted y yo entenderemos. Por la fe, por la fe. Pero ahora sí, servir, diga conmigo, es bueno. Ahora, ahí mismo, ahí donde usted está, sentado. Segunda cosa, sentado. Diga conmigo, es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque necesitamos recibir. La iglesia es para que nosotros. Entonces, podríamos decir que el servicio y el recibir son mandatos. ¿Sí o no? Me pueden decir allá atrás si están entendiendo. Y yo sé que anhelamos las células, queremos las células y vamos a tener muchas células, digan amén. Pero aquí viene la tercera, que está complicada. El peligro de una iglesia que trabaja con células, que el único que tiene que ganar almas es el líder. No sé qué pasó, pero si yo quiero hablar de ganar almas, tengo que hacer una reunión de líderes. Eso no es correcto. Yo sí creo que hay gente con el don de liderar gente. Hay que formarlos y esperar que broten. Pero así como es bueno que sirvan, y así como es necesario que reciban, es correcto que cada cristiano de cada iglesia tenga la costumbre de que alguien acepte a Jesús a través suyo. Porque aunque duela mucho lo que estoy diciendo, la Biblia enseña que es lo que tú y yo tenemos que hacer. Vayan, vayan, vayan. ¿O cómo llegamos aquí? No fue que alguien nos formó, nos enseñó, nos evangelizó, nos invitó o nos predicó. ¿Dónde estaríamos sin doña Marlene, la del barrio, que decía: me vaya a la iglesia, vaya a la iglesia? Y al primer culto que fui, inmediatamente Dios usó a otro: Hugo, vamos a Paso Ancho, vamos a Paso Ancho. Por cierto, con el pastor Héctor, que no era pastor, pero Hugo era amigo de la familia de él, y fuimos a Paso Ancho, mi segundo culto. Y ya empecé a servir en la iglesia donde Gretel estaba. Vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Entonces, hoy vivimos en una ausencia de justicia en cuanto a nuestras obras.
Ahora, cuando yo digo, yo no quiero que usted esté en la silla ahí y empiece a mover así las nalguillas, ¿verdad? Como, ay, sí, tiene razón. No. Solo quiero que seamos reflexivos en algo. Solo quiero que seamos reflexivos en esto. Diga conmigo, es bueno servir. Démosle un aplauso a todos los que servimos en esta iglesia, porque esta iglesia, yo creo que todo el mundo sirve en algo. Ahora diga conmigo, es bueno recibir. Hay un aplauso porque es bueno recibir. ¡Wow! El día de su cumpleaños, voy a recibir. Pero aquí hay un problema. ¿Hace cuánto nadie conoce de Jesús por medio suyo? No es que eso le toca a los líderes. Mentira. El cristiano de cualquier iglesia va a querer sembrar para su bendición. Amén. Va a querer congregarse porque para su bendición. Amén. Va a querer servir en Altagracia lo que le gusta. Amén. Pero en Altagracia también vamos a tener en el corazón algo, que yo puedo salvar a alguien porque es justo, porque Él me salvó a mí. Yo tengo la gracia. Alguien este miércoles o este sábado tiene que recibir a Jesús en el corazón, porque es justo que alguien pueda recibir lo que Dios me ha dado a mí. Ahí quiero escuchar también los aplausos. Ahí quiero que usted sea reflectivo y recuerde, yo no le estoy diciendo que todo el mundo tiene que ser líder. Yo creo que es justo recordar a qué nos llamó Dios. A ganar. No entendió todo lo que dije. A servir, a recibir y a ganar también. ¿Me están entendiendo en esta tarde? Nos vamos a ir con esta introducción. Después le hablaré más, pero déjeme darle este último pasaje. ¿Se pueden poner sobre sus pies, por favor? ¿Por qué el don supremo? Número 1, el don supremo y la fe. Número 2, el don supremo y la puerta cerrada. ¿Qué será eso, pastor? El don supremo y las obras continuas. ¿Qué será eso? El don supremo y el pacto. ¿Qué será eso? Misma iglesia, mismo canal, mismo pastor, de hoy en 8. Pero lo termino con el don supremo y la fe. Póngame el pasaje, por favor. Quiero que escuche esto, por favor, en su corazón. Diga conmigo, el enemigo. Vamos todos juntos, el enemigo. Vamos fuerte, el enemigo. Vamos todos con la batería, con los instrumentos. El enemigo. Porque yo defino con qué atmósfera voy a fluir esta semana. Y va a ser una atmósfera de fe. Les acabo de explicar lo que es la justicia. Diga conmigo, el enemigo no puede afectar lo que está cubierto por la fe. Eso es lo que yo escuché y eso es lo que yo creo que el Espíritu Santo nos dice. Métale fe al proceso de su hija. Métale fe al proceso de su casa. Métale fe al proceso de su vida. Métale fe al proceso de un proyecto. Métale fe a la iglesia. Métale fe a su salud. Porque lo que está, el enemigo no puede afectar lo que está cubierto por la fe. Eso es justo. Pero en esta tierra yo voy a caminar por fe, creyendo que el que reina es la gracia. Y de ahí todos los decretos no son muerte, son vida. No son maldición, son bendición. Por eso Jesús termina en Lucas y dice: os digo que pronto les haré justicia. ¿Alguien puede decir amén? Pero pastor, ese pronto, ay, dura mucho. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Note que para que fluyas en el don supremo necesitas fe. Diga conmigo, yo voy a caminar en fe una semana más, un mes más, un año más. Yo no sé qué, pero el don supremo va a fluir. La justicia de Dios va a fluir por la fe. En lo que ocupa es que yo vea el trono de la gracia y que yo me posicione en fe y va a ser justo. Lo que quiero que entiendas esto: la gracia de Dios y tu fe tuvieron un romance y va a dar a luz
tus bendiciones. Apague y vámonos. Denle un aplauso al Señor, por favor. Vamos.